Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Muchísimas gracias a los organizadores de la mesa por permitirme participar en forma sincrónica y al resto de mis colegas participantes por la paciencia. Eh, Espero poder conversar todas estas cuestiones prontamente y espero escuchar sus presentaciones y bueno, que podamos seguir ampliando el diálogo sobre las cuestiones vinculadas al uso de los archivos. Para ello, mi presentación se titula Giro de archivos y perspectiva archivística, investigación y ejercicio de derechos, y tiene por finalidad problematizar un poquito esta idea de giro de archivos y giro archivístico, hablar sobre el vínculo entre la investigación en los archivos, plantear que en ello encuentro una serie de desplazamientos conceptuales en torno al concepto de archivo que tienen consecuencias empíricas en torno a la gestión y el uso de los mismos, y para ello voy a presentar algunos casos de archivos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos. En primer lugar, entonces, hablar de, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de giro de archivos? Creo que en las distintas presentaciones hay una definición sobre el mismo. A mí me gusta aquella que refiere a reposicionar el lugar de los archivos en las instancias de investigación y de pensar el archivo como un dispositivo fundamental en la construcción del conocimiento histórico y la administración del poder político. O sea, no pensar el archivo como un mero reservorio de registros de información, cuestión que si bien viene siendo problematizada desde las críticas al positivismo historiográfico, creo que el nivel de difusión e instalación del tema como trending no tiene más de 20 o 30 años, pero en los últimos 10 ha explotado, y ha explotado con conceptos como este, ¿no? Muchas veces citando el mar de archivos, se habla del cuerpo como archivo, del anarchivo, de profanar el archivo. Se instaló como tendencia la palabra archivo y como toda moda produjo difusión y atención sobre un concepto que hasta hace no mucho en el campo remitía a lugares oscuros y rancios. Pero en ese sentido también, y ese es mi planteo, se han sobregirado un poco. O sea, creo yo, usado en demasía el concepto de archivo como una metáfora, y en ese sentido empezó a superponerse el concepto de archivos con el concepto de corpus, del corpus del investigador o la investigadora, de la selección de documentos para la investigación. O sea, por momentos se superpone con la idea de acervo, por momentos se superpone el archivo y el concepto de memoria. Esta broma circula mucho entre archivistas aquí en Argentina. Entonces, una primera cuestión, ¿es lo mismo investigar en un archivo que trabajar en tareas de preservación y acceso sobre el archivo? Desde mi punto de vista y mi experiencia, no. Son dos tareas, el espacio es el mismo, pero son dos tareas completamente diferenciadas, que tienen reglas, lógicas y procedimientos diferenciados, y que es necesario que así se entiendan, aunque quien realice la tarea sea la misma persona, aunque hayamos muchísimas archivistas investigando en el archivo. Cuando trabajamos en el archivo, las tareas que realizamos no tienen que ver con nuestra propia investigación, sino con poner al servicio ese espacio, que ahora voy a denominar como sitio arqueológico, de la forma en que fue hallado. Por ello es que prefiero hablar de giro de archivos y no de giro archivístico, porque entiendo que lo que está en el centro de la cuestión es el archivo, pero que todavía falta un gran trecho para que las perspectivas de la disciplina archivística puedan aportar a la investigación y podamos hablar de un giro archivístico. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de archivo? El Consejo Internacional de Archivos utiliza tres definiciones para la palabra, ¿no? La institución que preserva fondos documentales, el fondo documental y el depósito, en el sentido del espacio donde se conservan los documentos. Aquí en Argentina, en las instancias de difusión y capacitación de la disciplina, yo suelo insistir muchísimo que abandonemos para siempre el uso del concepto, de la idea de depósito para hablar
de archivo, porque creo que allí radica gran parte de los desplazamientos conceptuales, en la medida en que asociamos la palabra archivo a un espacio donde se preservan documentos. Si entendemos documentos como todo registro de la actividad humana fijada en un soporte durable, una pirámide, un cuadro, una publicación periódica, es un documento. Ahora, el documento de archivo, además de ser un registro de la actividad humana fijada en un soporte durable, tiene otras características que tienen que ver con esta idea del archivo como fondo documental. ¿Y qué es un fondo documental? Toda la documentación generada por una institución o persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones. Los documentos de archivo son registros creados para cumplir determinadas tareas específicas que tienen que ver con la institución que los creó. En ese sentido, los documentos de archivo, además de poseer cierta información literal que puede leerse en los mismos, poseen un contexto de producción que contiene tanta o más información que la literal que puede leerse del mismo. Por eso es tan importante y por eso insistimos mucho en la archivística, nuestros principios fundamentales son respetar el principio de procedencia, que quiere decir que toda la documentación producida por una institución o persona no debe mezclarse con la producción, ahí está, con la producción de otra institución o persona, el principio de orden original, que indica que hay que mantener el orden en el que esos documentos fueron producidos, y el principio de integridad, que indica que no hay que quitar ni agregar documentos a ese fondo. En ese sentido, y es justamente por ello que los archivos tienen una triple función social. Pueden servir, sí, claro, como fuente para la historia, quizás sea la que aquí todo el mundo conozca, pero a su vez los documentos de archivo deben preservarse o se preservan para conservar la memoria de la institución o la persona productora. Y fundamentalmente, la tercera función social de los documentos de archivo es que por esta característica pueden servir como garantía en el ejercicio de derechos. En el caso de documentos de valor permanente o históricos, de derechos que son imprescriptibles. En ese sentido, es que en algunas ocasiones, pensando en uno solo de estas funciones, en uno solo de los usos de estos documentos, es que algunos archivos han sido instrumentalizados, ¿sí? O sea, han sido reordenados en función, o sea, pensando solo en el contenido de la información que tenían, han sido reordenados por temas o por cuestiones que tienen que ver con la investigación histórica, como pasó en los archivos nacionales a fines del siglo XIX, o con el aporte a la justicia transicional. En ese sentido, solo quiero dejar acá sentada la problematización sobre, ¿hablamos de fuentes primarias y secundarias? ¿Qué connotación tiene eso en relación con el registro? ¿O es mejor o más eficiente, en los términos de pensar un giro de archivos, hablar de documentos y contextos de producción? Insisto en pensar el archivo como un sitio arqueológico o como una cuadrícula de un sitio arqueológico, en donde podemos encontrar una vasija bellamente ornamentada que nos va a brindar un montón de información sobre sí misma. Ahora, si esa vasija fue hallada al lado de un enterramiento funerario o esa vasija fue hallada en un basurero, la información que podemos extraer de ella es radicalmente diferente. Lo mismo pasa con los fondos documentales y los documentos de archivo, porque los documentos de archivo son orgánicos, producidos por una institución o persona en el desarrollo de determinadas misiones y funciones y para cumplir determinada tarea, más o menos siempre de la misma forma, por eso decimos que es seriado. A su vez es exclusivo, es original, está interrelacionado, debe ser auténtico, debe ser fiable, debe ser íntegro y accesible. Y ello es lo que le da, digamos, y cuando se mantienen estas características y se respeta la integridad del fondo documental, es que podemos leer de ese documento suelto su contexto de producción, pero también su meta contexto de producción. ¿Qué quiere decir esto? No solo quién lo produjo y para qué lo produjo, sino a su vez cómo llegó hasta nosotros, cómo es que esa huella de ese pasado llegó hasta acá. En ese sentido, me parece importante analizar el archivo en función de la identificación de su productor y en relación, en interrelación permanente con la institución o persona productora, más que personificarlo y pensarlo como un ente con agencia propia que pretende ocultar, opacar o negar, sino pensarlo en relación
a la institución que con funciones determinadas tuvo una capacidad performativa. En ese sentido, el archivo se presenta como evidencia. Podemos encontrar distintos casos, ya sea en Guatemala, ya sea en Argentina, son los casos que más conozco, los pueden ver en la presentación del paper, en donde la información literal que podía leerse de los documentos no alcanzaba para probar, para demostrar los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, su lectura en contexto, sí. Esto pasó en Guatemala con algo, por ejemplo, una mención a un código 300 al lado de determinadas personas que a partir de el análisis íntegro del fondo documental y el peritaje archivístico se pudo determinar que ese código significaba que esa persona iba a ser fusilada. O cómo los informes sobre las estructuras funcionales y las cadenas de mando han servido como prueba judicial en el caso de Argentina, en los archivos de las Fuerzas Armadas o en el archivo de la DIVBA. Pero asimismo, mantener la integridad del fondo documental y no instrumentalizarlo en función, por ejemplo, en el caso del archivo de la DIPA, que es un archivo de inteligencia policial abierto a la consulta pública desde el año 2003, aquí en la provincia de Buenos Aires, donde la primer función que se creía que iba a tener, que se creía no, que tuvo ese archivo fue poder aportar información sobre el accionar represivo del Estado y la persecución a personas, y se creía que se iba a hallar incluso información sobre el destino final de los desaparecidos y las desaparecidas. Cuando se identificó ese fondo documental, la primera cuestión sobre la que se pensó que iba a poder aportar y aportó fue a las cuestiones vinculadas al accionar del terrorismo de Estado sobre las disidencias políticas. Sin embargo, gracias a que ese archivo no se instrumentalizó ni se extractivizó, o sea, no se reordenó en función de esos criterios, sino que se mantuvo como sitio arqueológico, les invito a consultar el cuadro de clasificación que está subido a la web y es una belleza. Gracias a ello se pudieron realizar otro tipo de investigaciones que no tenían que ver directamente con la persecución a disidencias políticas, sino, por ejemplo, la persecución a las disidencias sexogenéricas. Si se hubiera instrumentalizado ese archivo, esa información no se hubiera podido rescatar. Otro caso que pueden encontrar mencionado tiene que ver con un documento de Gendarmería Nacional hallado dentro del fondo del Ministerio del Interior en el Archivo General de la Nación, que es simplemente un informe de la Gendarmería sobre su accionar, pero en donde señala que frente a una supuesta, en realidad dice que frente a una sublevación indígena, la Gendarmería tuvo que accionar y el saldo fueron 15 aborígenes muertos cuyos cuerpos están desaparecidos. Este documento fue hallado creo que en el año 2006, 2007 por una investigadora dentro de este fondo documental, y de esa manera, con este papel situado en el contexto de ese fondo documental, se pudo iniciar un juicio por delitos de lesa humanidad contra el Estado argentino de parte de la Federación Pilagá, en relación a una matanza indígena que el Estado había negado sistemáticamente, que de hecho en el gobierno provincial decían que eran mitos y cosas de indios, y que a partir de este documento que señala 15 cuerpos desaparecidos, por lo cual es una desaparición de personas y es un delito de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptible, se puede iniciar un juicio que abre una tremenda investigación sobre una matanza que se perpetró durante un mes persiguiendo a una comunidad indígena en la zona del Chaco Formosa en nuestro país. Entonces, que somos una amalgama de privilegios y opresiones es algo tan evidenciado que ya da vergüenza escribirlo, pero por obvio que sea, hay que seguir recordándolo hasta la náusea. ¿Qué quiero señalar con esta frase de la gran Brigitte Vasallo? Que muchas veces entendemos o vemos solo las opresiones que estamos viviendo en este momento, pero no sabemos cuáles serán aquellas que en las siguientes generaciones, digamos, van a querer investigar, cuestiones que van a querer indagar. Por eso es tan importante preservar el archivo como un sitio arqueológico y respetar su procedencia, su orden original y su integridad.
pensar, repreguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de archivo y cuál es su función social, para qué sirve, incorporar perspectivas archivísticas para la investigación, distinguir la tarea de investigación de la tarea del archivo para evitar desde la investigación colonizar el archivo, instrumentalizarlo o incluso llegar a prácticas extractivistas. En ese sentido, repensar los conceptos como archivos, corpus, acervo, memoria, repensar el concepto de fuente que arrastramos, ¿no? De arranque a esta parte. Poder pensar el archivo como fondo documental, entender la importancia de la identificación de la institución productora y la serie documental como concepto axial, propender, militar, insistir en que haya políticas públicas archivísticas y que las mismas respeten la integridad de los fondos documentales, que los documentos se preserven en contexto, porque eso nos brinda muchísima más información y es la condición de posibilidad para el ejercicio de derechos y posible fuente para las memorias subalternas. En ese sentido, los archivistas tenemos una responsabilidad social que es cumplir el código de ética en la medida en que hay deficiencia de políticas públicas, se nos hace bastante duro, pero también se nos hace muy duro cuando no está difundida ni es respetada la disciplina archivística como una disciplina propia y específica para la tarea que hay que realizar. Y esa tarea que hay que realizar desde el archivo, desde el mostrador para adentro, es asegurar el acceso a los archivos como el ejercicio de un derecho fundamental, porque a su vez es requisito del Estado democrático, que ya parece vintage decirlo, pero que es necesario hoy más que nunca defenderlo y puede ser un elemento de transformación social. Muchísimas gracias por su atención y quedo a la espera en los próximos días de todos sus comentarios y de sus propias ponencias. Gracias.